Primero lo último. A las protestas contra la reforma al Poder Judicial se suman los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo decidieron a través del voto. De los 3.647 empleados de la Corte, 1.072 participaron en la votación. 951 a favor, 116 en contra y 5 abstenciones. Después de la votación notificaron la decisión a la ministra presidenta Norma Piña y al resto de los ministros. Es la primera vez en la historia del Alto Tribunal que los trabajadores definen sus funciones. Mañana, el Pleno de la Suprema Corte discutirá la reforma en que los ministros asumirán este paro en el que participarán sus colaboradores más cercanos. Los secretarios de Estudio y Cuenta y secretarios auxiliares no realizarán las actividades normales. Y con esto intentan frenar la discusión de la reforma al Poder Judicial. La titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, Marta Eugenia Magaña, otorgó un amparo a trabajadores del Poder Judicial que impugnaron el dictamen de la reforma. El fallo implica que el proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura. Según la jueza, esta iniciativa pretende cesar de sus cargos como jueces federales a los quejosos sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna. Además, se concedió una suspensión de oficio. En caso de que el decreto de reforma sea aprobado en el Congreso de la Unión, no deberá ser enviado a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente, mientras no se resuelva la suspensión definitiva. Ese acuerdo nos representa a todos y esta vez me tocó hacerlo a mí. Si está correcto o no, va a haber un tribunal que lo revise. Y es así como debería de ser la independencia judicial. Morena y aliados hicieron caso omiso de los amparos que suspenden la discusión y votación de la reforma al Poder Judicial en San Lázaro. En el primer acto de la 60ª legislatura se dio la declaratoria de publicidad al dictamen de la reforma al Poder Judicial. Para mañana está programada la votación general de la reforma con la discusión y votación. La discusión de las reservas están previstas para el miércoles. A la sesión del Congreso General llegaron aliados y contrincantes políticos. El senador de Morena, Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía. Vamos a llevar a cabo el segundo piso de esta cuarta transformación. Ricardo Anaya, ahora senador del PAN. El llamado es a que estemos a la altura de las circunstancias. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano. Las reformas como se están planteando son completamente inadmisibles. Poco a poco, los 500 diputados y 128 senadores llenaron el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro. A las 17:45 horas, la presidenta de la mesa directiva, Ifigenia Martínez, declaró el inicio de la sesión. Se abre la sesión del Congreso General. Todos de pie entonaron el himno nacional. Después, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregó el sexto y último informe de gobierno del Ejecutivo Federal. Les informo que el presidente ha decidido no hacer uso de su facultad para poder presentar una iniciativa preferente. No faltaron los gritos de batalla de ambos bandos. Antes de que terminara la sesión de Congreso General, los priistas salieron del Pleno. Argumentaron que un juez había prohibido discutir la reforma al Poder Judicial. Ya no regresaron. A las 20:47 inició la sesión ordinaria con una ronda de posicionamientos sobre ese dictamen. El PAN pidió a los oficialistas voltear a ver las manifestaciones de la sociedad civil. Desde las universidades, por organizaciones de jóvenes estudiantiles,
por gremios de abogados, por trabajadores de los poderes judiciales. El líder de Morena, Ricardo Monreal, se fue duro contra los jueces que intentan parar la reforma. Porque la ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten. Y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete. Al término se leyó la notificación de validez de la elección presidencial enviada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos para que desempeñe su cargo del 1 de octubre del 2024 al 30 de septiembre de 2030. Cerca de las 22 horas se dio trámite de publicidad al dictamen de la reforma al Poder Judicial y terminó la sesión. La próxima será este martes 3 de septiembre. Con información de Julio Sánchez y Gustavo Castillo, 1TV. Así los ánimos en San Lázaro. Pero por lo pronto la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, criticó la actitud de los legisladores al no acatar los amparos que frenan la discusión de la reforma. Frente al Palacio de Justicia Federal señaló que este desacato de Morena y aliados podría traer como consecuencia la destitución de los legisladores. Y si ya hubo un pronunciamiento de juzgadores federales, deben acatarlos, so pena de que se les considere autoridades contumaces y con un riesgo mayor, que los destituyan de sus cargos. Y en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Poder Judicial. Consideró como una invasión arbitraria las suspensiones otorgadas contra el dictamen de la reforma constitucional al Poder Judicial. De acuerdo con el presidente, los jueces que tienen como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución se convierten en los más tenaces violadores de la Carta Magna y las leyes. Recordó que la Constitución establece claramente que es facultad del Poder Legislativo discutir y aprobar las leyes sin intervención de otros poderes. Y si ya está resuelto con claridad, no hace falta ninguna interpretación en la Constitución, en la ley de amparo y en la jurisprudencia del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes. Por su parte, los diputados de Morena no tardaron en responder. Presentaron una solicitud de juicio político y una denuncia penal por delitos en contra de la jueza Marta Eugenia Magaña López y el juez Felipe Consuelo Soto. Son los juzgadores que concedieron la suspensión provisional para frenar la reforma al Poder Judicial Federal. A través de redes sociales, legisladores morenistas anunciaron que tomaron la decisión contra los jueces por su burda invasión de incompetencia a las atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión. Los legisladores de Morena aseguran que nadie va a parar la reforma al Poder Judicial. No puede acatar un poder sobre una soberanía, dejar de hacer su trabajo, sería contrario a la Constitución. Yo creo que es una medida más mediática, más que tiene como propósito generar una percepción que pueda interpretarse como que se está violentando algún procedimiento real por parte de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores o el Poder Legislativo. Pero el Poder Legislativo tiene que hacer su trabajo. Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se deslindó del juicio político, pidió ponerlo en pausa, exhortó a sus compañeros de bancada en San Lázaro a ser prudentes y tolerantes para ayudar al país en estos momentos.
no llevemos a cabo todavía eso, que esperemos y que actuemos con tolerancia. Les he pedido que esperemos. Creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia ayudan al país. Aun cuando se hayan presentado, hay que darles una pausa. Y ante esta polémica, alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM rechazaron que vayan a solicitar que Ricardo Monreal deje de dar clases en la máxima casa de estudios. Precisaron que la UNAM es plural y de libre pensamiento, por lo que el morenista está en su derecho a disentir de sus posturas. Los que formamos este movimiento no vamos a solicitar que deje la cátedra del diputado Ricardo Monreal, porque está dentro de su derecho también a tener un pensamiento distinto. Todos los estudiantes que estamos aquí también no nos dejamos manipular, simplemente estamos informados.